Queridos alumnos, queridas alumnas, es un gusto saludarles nuevamente este día martes 7 de mayo 2024. Es una bendición de parte de nuestro buen Dios el que nos conceda la dicha de poder estar juntos compartiendo este tiempo de enseñanza, de aprendizaje. Así que bueno, pues me alegra mucho poder saludar a los hermanos y hermanas que están en clase presencial, pero también con mucha alegría y placer en el corazón a nuestros hermanos que estarán viendo la grabación. Bueno, espero que quienes estuvieron ahí en la clase y quienes pudieron verla hayan podido mirar, ¿no es cierto? Como dijimos ayer, en un repaso muy apresurado y muy concretizado, toda una historia de muchos siglos, ¿verdad? Que de alguna u otra manera están reflejados en el texto sagrado y que le dieron sentido a lo que nosotros leemos en los distintos libros del Antiguo Testamento. Son hechos, eventos que se dejan de ver y se analizan y se abordan, ya sea en la sección de la Torá, ya sea en la sección de los libros históricos, ya sea en la sección de los libros poéticos o sapienciales, o ya sea en la sección de los profetas. Todas estas eventos históricos que marcamos el día de ayer le van a dar entonces sentido a lo que nosotros vamos a leer, ¿verdad? Porque evidentemente el texto sagrado va a reflejar estas realidades históricas. Ahora, lo que vamos a analizar en esta clase es acerca de tratar de ver la evidencia externa e interna de cómo pudo haberse dado este proceso de formación del Antiguo Testamento. Eh, Como les comentaba, quizá muchos de nosotros durante mucho tiempo pensábamos que el texto sagrado inició con Génesis 1:1 escribiéndose, y luego se escribe el versículo 2 y luego el versículo 3 y así sucesivamente hasta el último libro de la Biblia, que es Malaquías. Pero evidentemente, hermanos, al ir analizando las distintas concepciones de la transmisión del texto, ya sea de manera oral o ya sea de manera escrita, entendemos entonces que este proceso fue mucho más complejo. Ahora, no tenemos, y creo que nadie tiene la absoluta certeza de cómo se dio este recogimiento de las distintas tradiciones, de los distintos personajes que escribieron, porque no es de que hubo una persona que dijo, bueno, miren, tráiganme todo, ¿no? Tráiganme todas las historias, tráiganme todos los escritos, tráiganme todos los manuscritos, tráiganme todo lo que sepan y yo voy a armar el Antiguo Testamento. No, no fue así. Consecuentemente, el proceso de formación del Antiguo Testamento es mucho más complejo y sobre todo por la distancia del tiempo que tienen estos documentos, hace prácticamente imposible cómo se dio, ¿no? Esta composición, estas etapas, ¿no? Estas etapas de, de los libros o de los escritos. Bueno, vamos a entrar en materia y lo vamos a ir descubriendo conforme vaya pasando la clase. Por favor, si tienen alguna pregunta, pueden interrumpir la clase con toda confianza o alguna duda o algo que quieran compartir. Bueno, eh, no tenemos, queridos hermanos, no tenemos una evidencia abrumadora extrabíblica que nos haga referencia a un pueblo llamado Israel como nosotros lo conocemos. Evidentemente, quien ha leído el texto bíblico, pues la palabra Israel aparece en todo el texto sagrado, ¿verdad? Pero las evidencias fuera del texto bíblico realmente son nulas, ¿verdad? Realmente son nulas porque no sabemos el origen de Israel como pueblo. Estoy hablando extrabíblicamente, ¿verdad? Entonces,
Recordemos que cuando aparece o surge el pueblo de Israel, o el pueblo judío después se llamará, lo hace dentro de un contexto social, político y universal, ¿verdad? Es decir, que Israel no fue el primer pueblo sobre la faz de la tierra, sino que cuando Israel nace como pueblo, ya hay otras culturas, ya hay otras formas de civilización, otras formas de organización político, religioso. Todos los pueblos mesopotámicos, ¿no es cierto?, son la evidencia. Los pueblos cananeos son la evidencia de que evidentemente el pueblo de Israel es relativamente joven en comparación a los demás pueblos. Así que la primera evidencia antigua que tenemos, insisto, fuera del texto sagrado, extrabíblica, la tenemos en la famosa estela de Mertaf del siglo XII, ¿verdad? Este es un documento muy antiguo, insisto, del siglo II antes de Cristo, la famosa estela de Mermehta, que aparece este personaje de 1213 al 1203 antes de la era cristiana, hijo de Ramsés II. Y entonces Merneptah, eh, como sabemos, hermanos, las culturas antiguas, ¿no es cierto?, habían desarrollado sus propias formas de escritura y sus propias formas de poder dejar por escrito su vida, su propia forma de ser. Y entonces, para el siglo XII, aparece entonces esta estela, que es una piedra que tiene mucha información respecto de las victorias que Merneptah ha peleado y ha ganado, ¿verdad? Y entonces la estela, hay una línea en esta piedra, hay una línea, bueno, hay varias líneas anteriores que empieza a hablar sobre distintas ciudades que tienen que ver con la región de Palestina o la región de Canaán. Y en una línea, ¿verdad? En una línea de esta estela aparece esta inscripción que dice Isiriar, que se traduce como Israel, ¿verdad? Dice está derribado y yermo no tiene simiente. Al parecer, esta estela, que es una estela, insisto, de victoria respecto de los pueblos conquistados por este personaje, hay la evidencia escrita de la victoria de Merneptah sobre un pueblo que por primera vez se hace nombrar llamado Israel. Y dice que finalmente lo vence, lo derriba y considera que Israel está absolutamente eh, este, neutralizado, ¿verdad? Dice, no tendrá simiente, no va a crecer más. Bueno, esta es una experiencia muy propia de los vencedores, ¿verdad? Los vencedores, pero ya para entonces esta evidencia arqueológica, esta evidencia científica, da por respaldada la existencia de un pueblo llamado Israel, que existió, ¿verdad? Que existió, y que evidentemente el texto bíblico nos va a contar mucho más sobre este pueblo. La tradición oral, vamos a ver que tuvo un impacto muy importante. Como lo dijimos en clases anteriores, esta tradición de ir de boca en boca, de hijo en hijo, de generación en generación, fue fundamental para ir conformando lo que se conocería como la palabra escrita, la tradición escrita. Es muy probable, ¿verdad?, que estas tradiciones orales, estos relatos de las tradiciones principalmente de los patriarcas, tuviesen que ver con el origen del mundo. Esta concepción que tienen todos los pueblos, incluido el pueblo de Israel, de poder determinar cómo se cree el mundo en medio de sociedades donde se cree y se piensa que el mundo y todo lo creado fue obra de los dioses, ¿verdad?
de los dioses de esas culturas, Israel reinterpreta esas situaciones y dice, no, el mundo no fue creado por ningún otro Dios más que por el Dios verdadero. Hay cantos de victoria. Los cantos de victoria fueron fundamentales en el texto, hermanos, porque creo más bien lo que los eruditos nos comparten, que son los cantos más antiguos que se tienen. Se piensa que los cantos de victoria son las tradiciones escritas más antiguas de tradiciones orales más antiguas, ¿verdad? Y que eso es fundamental para ir creando en torno a estos cantos de victoria los relatos que se van a ir formando en el texto sagrado. También tuvo que ver los aspectos cultuales, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con el tabernáculo, todo lo que tenía que ver con las fiestas, los sacrificios. Y también no olviden que uno de los aspectos fundamentales que tiene Israel en su concepción es la cuestión política. La política está muy presente en el texto sagrado y la política es parte fundamental de las relaciones, principalmente en los jueces y después en la época de la monarquía, ¿verdad? En la época de la monarquía, en la época persa, en la época griega, en la época romana, la política va a estar profundamente presente en la historia del pueblo de Israel. Estos aspectos, hermanos, creacionales, de canciones, de aspectos cultuales, es decir, del culto, y los aspectos políticos, evidentemente conformaron esta tradición oral que llevó a los miembros de este pueblo a ir transmitiéndolo de generación en generación. Al parecer, según los estudios que se tienen, no fue sino hasta el siglo X, el siglo XI, la época de la monarquía, donde se comenzó a poner todo por escrito. En estas épocas ya funcionaban los dos reinos, ¿verdad? Los dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. Y fue en el reinado de Ezequías, rey del sur, ¿verdad? El rey de Judá, recuerden que el reino del sur se le llamaba el reino de Judá, donde al parecer hubo un impulso muy poderoso para las tradiciones escritas. No debemos olvidar, como dije, y esto es sumamente importante, hermanos, pues ya lo vamos a mirar, qué tanta influencia tuvieron las demás culturas en Israel y cómo están reflejadas en el texto sagrado, ¿verdad? ¿Cómo están reflejadas? El ejemplo clásico tiene que ver, por ejemplo, las profecías de Balaam, un profeta pagano, y que forman un ciclo muy interesante en el libro de los Números, ¿verdad? Y vamos a mirar el ciclo de las tradiciones de Balaam como un recogimiento o una incorporación de estas oráculos de un profeta pagano, ¿verdad? En el texto sagrado. Porque Israel tuvo contacto con otras culturas en todo su proceso de formación, ¿verdad? En todo su proceso de formación. Desde que estuvo en Egipto, tuvieron contacto con la cultura egipcia. Cuando estuvieron en tierra de Canaán, tuvieron contacto con todos los pueblos cananitas, ¿verdad? Y después con los distintos imperios, los asirios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, siempre hubo contacto con las demás culturas de su tiempo y esa influencia cultural, principalmente literaria, motivó a Israel a hacer lo mismo, contando por escrito, poniendo por escrito su propia historia, ¿verdad? Y es así como nace el texto escrito, ¿verdad? Como nace el texto escrito. Algunos ejemplos de las tradiciones orales más antiguas tienen que ver, insisto, con los cantos, con las canciones de victoria. Canciones que evidentemente en un pueblo que quiere colocar su impronta, quiere ponerse en el tablero de la geopolítica internacional, pues tiene que estar rodeada de victorias. Un pueblo que no vence, ¿verdad? Un pueblo que no vence, pues es un pueblo que no se le respeta,
no se le teme incluso, ¿no? Pero un pueblo conquistador, un pueblo valiente, es un pueblo que perdura a través de los siglos. Los cantos más antiguos que se consideran, hermanos, son los siguientes. No los voy a leer, solo los voy a enumerar. Tenemos el Cántico de la Espada, que está en Génesis 4, 23, 24. La Maldición de Canaán, que está en Génesis 9, del 25 al 27. El Oráculo de Yahvé, en el capítulo 25, versículo 23 de Génesis. Las bendiciones de Isaac, que son en las tradiciones de este patriarca. Las bendiciones de Jacob, que también se consideran como un canto. El epinicio de Moisés, que es en Éxodo 15 del 1 al 18, el estribillo de Miriam, que es el canto del paso del mar Rojo, el cántico de Aarón, ¿verdad? Que aparece en el libro de Números, capítulo 21, versículos 14 y 15. El cantar del pozo, ¿verdad? El cantar del pozo que aparece en Números capítulo 21, versículos del 17 al 18, y el poema de los romanceros que aparece en el libro de Números 21, del 27 al 30. Solo para aclarar, hermanos, cuando se dice el epinicio, epinicio significa himno triunfal, himno de victoria, que se le, no voy a tener mucho tiempo, solo vamos a ver en Introducción al Antiguo Testamento, se le atribuye a Moisés este canto del paso del Mar Rojo, pero básicamente tiene que ver mucho con María, ¿verdad? La tradición bíblica la atribuye a María. Solo que necesitaba poner un nombre mucho más grande, entonces se le coloca a Moisés este canto. Bueno, se cree que estos cantos, hermanos, que se tienen, ¿verdad? Son muy antiguos, traídos de las tradiciones orales y que en algún momento alguien, ¿verdad? No sabemos quién, pero alguien las tomó, así como las escuchó. Es muy probable que haya retocado algunas partes, porque en este proceso de transmisión oral, evidentemente, como hemos dicho, hay un proceso natural de deformación en cuanto a palabras, pero no en cuanto al mensaje, ¿verdad? Y entonces alguien consideró retocar estos cantos y los puso por escrito, y a partir de allí empezaron las copias de las copias de las copias. También, queridos alumnos, tenemos algunos libros mencionados en el Antiguo Testamento, pero que se han perdido. ¿Qué significa esto? Pues significa que no solo los 39 libros que nosotros tenemos en nuestro poder son la única literatura que Israel escribió. Como dije, Israel estuvo fuertemente influenciado por las distintas culturas que lo rodeaban, ¿verdad? Y evidentemente, pues fue motivado también para provocar mucha literatura. Estos libros que el mismo texto sagrado nos hace referencia, quiere decir que existieron estos libros, ¿no? Existieron. Que es muy probable que los autores bíblicos hayan tenido estos libros en sus manos, ¿verdad? Y que hayan tomado como fuente, ¿verdad? Como fuente de lo que ahora nosotros leemos en el texto sagrado. Estos libros que se mencionan son los siguientes: el libro de la guerra de Yahvé, que aparece en el libro de Números, capítulo 21, versículo 14, que dice el texto bíblico: por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová. Esto se dice en el libro de las batallas de Jehová y viene un poema desarrollado. Ese poema que aparece en el versículo 14 y 15 es un poema. Estos dos versículos fueron tomados de este libro llamado Las guerras de Yahvé o Las guerras de Jehová. Vean ustedes cómo el redactor o el escritor bíblico tuvo a la mano, al parecer, este libro, bebió de este libro
Y entonces dijo, bueno, este libro dice este poema y lo transcribe, ¿verdad? No tenemos este libro. Este libro se perdió, pero sabemos que existió. Otro libro que tenemos es el libro de Yacer o Yazar o el libro del justo, que aparece precisamente en el libro de Josué, en el capítulo 10, versículo 13, en esta historia de la derrota de los amorreos que se tiene, ¿verdad? Y que evidentemente era un libro muy citado, ¿eh? Era un libro muy leído, al parecer, por los antiguos israelitas. En el capítulo 10, versículo 13, dice, y el sol se detuvo, bueno, dijo, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Yacer. Es decir, que este libro era muy conocido, ¿verdad? Para esta época en que se redactan estos eventos. Era un libro sumamente conocido y que es interesante ver que eh, este evento de que el sol se detuvo y que la luna también se paró, está escrito en poema, ¿verdad? Es un poema. Esto es una clave hermenéutica muy interesante para poder entender por qué este poema, ¿verdad? De que separa la luna y el sol, aparece en un libro diferente al de Josué, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vamos a ver en su momento. Esta mención del libro del justo también aparece en la endecha o en la elegía o en el canto fúnebre que tiene que ver con David al momento en que se entera de la muerte de su gran amigo Jonatán y Saúl, ¿verdad? Que David los apreciaba. Y ven ustedes que el siguiente canto es la siguiente endecha que aparece en este segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 18, está escrito en el libro de Yacer, ¿verdad? Está escrito en el libro del justo. Y dice, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Yacer. Y arranca o continúa, perdón, se escribe esta endecha o este lamento fúnebre, ¿verdad? Por la muerte de Saúl y de Jonatán. Se dice, hermanos, que estos libros nosotros no se tienen en la actualidad. No hay una evidencia de ningún manuscrito, ¿verdad? Antiguo que dé fe, no hay ningún documento antiguo que dé fe, ni siquiera de los rollos del Mar Muerto, que son los más antiguos que se tienen contemplados, donde aparezca el libro de Yacer o el libro de las guerras de Yahvé. Un tercer libro, hermanos, es el libro de la historia del profeta Natán, profecías de Agilá el Siloneo y las visiones de Ido el vidente. Esta referencia la encontramos en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 9, versículo 29, que dice de la siguiente manera: los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no están escritos en los libros del profeta Natán? Es decir, el profeta Natán, muy valorado en la antigüedad, escribió un libro, pero no tenemos ese libro, ¿verdad? No tenemos qué escribió. En la profecía de Agías Silonita y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabal, pues tenemos otra evidencia de literatura, ¿verdad? De cuestiones que escribían. Sabemos qué dijo el libro del justo, porque tenemos el poema del sol, la luna, tenemos la elegía o la endecha de David, pero más allá de los hechos de Salomón, seguramente hubo muchos más hechos de Salomón que aparecían dentro de este libro, ¿verdad? O estos escritos, pero no sabemos más que eso. Uno más tiene que ver con el libro de la historia de Salomón, que hace referencia al primer libro de los Reyes en el capítulo 11, versículo 41, que dice:
Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Alguien escribió este libro y alguien habló mucho más de Salomón de lo que nosotros leemos en el texto sagrado. ¿Qué dijeron? No lo sabemos. ¿Qué mencionaba sobre Salomón? No lo sabemos. Solamente sabemos que existía este libro y que había ahí muchas más cosas de las que nosotros conocemos del texto bíblico. Uno más es el libro de las crónicas de los reyes de Judá, que aparece mencionado en todo este libro de los reyes. Y solo como ejemplo vamos a leer el capítulo 15, versículo 7, que dice: los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Entonces hubo otro libro real, ¿verdad? Otro libro real donde iban colocando las crónicas, peripecias y algunas otras situaciones que tuvieron los reyes del reino del sur. Lo mismo habrá con los reyes del reino del norte, ¿verdad? También habrá crónicas sobre ellos, o libros, o escritos que mencionen sobre sus hazañas. Y la evidencia la tenemos en el capítulo 15, 31, que dice: los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Es decir, también los reinos del norte tuvieron escribas, tuvieron cuidado de poner por escrito su propia historia, ¿verdad? Libros, estos dos últimos, que no son nuestros libros de primera y segunda de crónicas, ¿eh? Porque primera y segunda, primer libro de las crónicas y segundo libro de las crónicas son libros de la restauración, de la época de la restauración. Y aquí estamos hablando de las crónicas de la época del primer templo. Entonces, cuando dice no está en el libro de las crónicas, no se refiere al libro nuestro que tenemos llamado el libro de las crónicas. Insisto, el libro de las crónicas es un libro, o son dos libros, sí, un libro que se divide en dos, que se escribe mucho más tarde. Y finalmente tenemos un libro que aparece mencionado por el profeta Isaías en el capítulo 34, versículo 16, que dice de la siguiente manera: inquirid o preguntad, dice, en el libro de Yahvé, y leed si faltó alguno de ellos. Y leed si faltó alguno de ellos. Había un libro llamado libro de Jehová o libro de Yahvé, que evidentemente el profeta Isaías conocía perfectamente, y por lo que se ve, por la indicación que está dando, el pueblo también lo conocía, ¿verdad? Estos libros que aparecen, insisto, identificados por el mismo texto sagrado, son libros que, en primer lugar, lamentamos que hayan desaparecido, no existen más, ¿no es cierto? Eh, Solo pervivieron los textos que se fueron escribiendo a partir de la interpretación de estos libros. Pero lo más maravilloso que nos dan estas referencias bíblicas, queridos alumnos, es que Israel fue muy prolífico en su escritura, ¿verdad? Y que yo me atrevería a decir que si alguno de estos libros existieran actualmente, también serían canónicos, ¿verdad? También serían libros sagrados, ¿verdad? También sería literatura sagrada. Pero el hecho de no tenerlos nos hace no especular al respecto, pero también nos hace pensar que este fenómeno de producción literaria, ¿verdad? Fue algo que movió a Israel para producir su propia concepción de las cosas, ¿verdad? Su propia visión de las cosas. Y entendemos, por lo que hemos leído el texto sagrado, esta idea monoteísta, es decir, una idea que va a circunscribir todo lo que existe a un solo Dios. No a un solo Dios, a un Dios, a un solo Dios. No, creo que lo correcto es un solo Dios, no un Dios, un solo Dios, ¿verdad? Y entonces esta concepción monoteísta será básicamente el enfoque
que le van a dar los escritores bíblicos a lo que pondrán por escrito. Ujú. Así que vamos viendo de a poquito, ¿verdad?, cómo se van dando estos fenómenos de tradición oral, tradición escrita, que en algún momento se llegan a la par. Y ahora vamos a ver un poco en la evidencia interna. ¿Hasta dónde tenemos un registro, verdad? En toda esta línea de tiempo que les di la clase de ayer, ¿hasta dónde tenemos registro, perdón, de que ya se empieza a tener texto sagrado, ¿verdad? Y la primera evidencia, el primerito lugar es la época de la monarquía, no antes. No tenemos evidencia antes, ¿verdad? Es en la época monárquica donde empieza a haber evidencia de que hay literatura escrita, de que hay cosas escritas, ¿no? Vamos a leer el segundo libro de los Reyes, ¿verdad? En el capítulo 22, versículos 8 y 10, y vean lo que nos dice este texto. Es un texto maravilloso porque es un texto que nos va a hablar acerca de lo que tiene que ver el reino del sur. Es la historia básicamente del reinado de Josías. Ya el reino del norte no existe más, ¿verdad? Para este momento que vamos a leer en Segundo de Reyes 22, el reino del norte ya no existe más, ya fue derribado por los asirios, fue demolido por los asirios, y entonces ahora solo pervive o sobrevive el reino del sur. Y nos encontramos con el rey más reconocido de todos los reyes del sur, ¿no? Llamado Josías, ¿verdad? Y sucede algo curioso en el reinado de Josías, ¿verdad? Sucede algo curioso en el reinado de Josías. No vamos a leer todo el capítulo, pero por favor, léanlo en casa, es maravilloso. Y vean lo que sucede. Solo vamos a leer esto. Yo voy a leerlo en la Biblia de Jerusalén. Ustedes pueden leerlo en la versión que ustedes tengan. Dice así: el sumo sacerdote Gilquías dijo al escriba Safán: he hallado en el templo de Yahvé un rollo de la doctrina. Gilquías entregó el rollo a Safán, que lo leyó. El secretario Safán también informó también al rey: el sumo sacerdote Gilquías me ha entregado un rollo. Y Safán lo leyó ante el rey, ¿no? Ante el rey. Bueno, esta historia, hermanos, resulta que es una historia maravillosa porque si nosotros echamos un poco el cassette para atrás, nos vamos a dar cuenta que los reinados anteriores al de Josías fueron reinados donde no reinó Dios, donde fueron años muy oscuros para el pueblo. El padre Josías, Amón, no fue un rey bueno que hiciera lo bueno ante los ojos de Yahvé, se entregó a la idolatría. El peor de todos fue el abuelo de Josías, el rey Manasés. Y el rey Manasés fue el peor de los reyes del reino del sur. El testimonio bíblico, al menos en el libro de los Reyes, nos dice que Manasés inundó de cabo a cabo la ciudad de Jerusalén con sangre inocente. Fue un segundo, hermanos. No me di cuenta que estaba desconectada la computadora. Listo, hermanos, perdónenme, pero no me di cuenta que la computadora se estaba quedando sin batería. Le conecté y se apagó todo. Bueno, volvemos otra vez a la clase. Déjenme, ¿dónde nos quedamos? Bien, entonces yo les decía
que para entender este pasaje necesitamos entender lo que previamente sucedió. Durante muchos años, llámese Amón, llámese Manasés, el abuelo del rey Josías, llámese Ezequías, ¿verdad? Que Ezequías viene a ser el bisabuelo de Josías. Ezequías también fue un rey que quiso hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, sacando la idolatría que se había metido en el corazón del pueblo. No lo logró del todo, no lo logró, hizo un buen intento, pero no lo logró. Y esto hizo, hermanos, que el pueblo de Israel durante mucho tiempo viviera sin ley, sin esta enseñanza que se había tenido. Así que en la narración que tenemos en el segundo libro de los Reyes, nos dice que un día el rey Josías, queriendo hacer lo correcto, empieza a construir o empieza a hacer remodelaciones en la casa de Dios, en el templo, ¿verdad? Y empiezan a hacer trabajos, empiezan a mejorar el templo. Y entonces se juntan carpinteros, albañiles, empiezan a comprar la madera, la piedra, etcétera. Y entonces en una de esas cosas que suceden, ¿verdad? Se encuentran de manera sorpresiva un rollo, ¿verdad? Un rollo. La Biblia de Jerusalén lo llama el rollo de la doctrina. La Reina Valera lo traduce como el libro de la ley. El libro de la ley dice, hemos hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Significa entonces que no tenía ni la más pálida idea de que ese libro estaba allí, ¿verdad? No tenía ni la más pálida idea. Entonces se sorprenden tanto, ¿verdad? Y dicen que este rollo, Hilquías, el sumo sacerdote, lo entrega al que escribía y dijo, ¿conocías de este libro? Y dijo, no. Entonces Hilcías eh, le dio a Safán para leerlo, para que lo leyera. Y cuando lo lee, ¿verdad? El escriba Safán va con el rey Josías y le dice, hemos encontrado un rollo, hemos encontrado un libro. Esta denominación, hermanos, nos hace a nosotros pensar que ahí en ese momento se descubre algo que estaba escrito. ¿Cuándo se escribió? ¿Quién lo escribió? No lo sabemos porque evidentemente, insisto, es un descubrimiento que ellos mismos hacen en algún lugar del templo, ¿verdad? Y entonces el escriba Safán lo lee ante el rey, ¿verdad? Ahora, este versículo nos hace entonces a nosotros saber que ya hay algo escrito, ¿verdad? Hay un rollo escrito. Pero ¿qué es eso que encontraron? ¿Qué es eso que le llaman el rollo de la doctrina o el rollo de la ley? ¿Qué es eso, el libro de la ley? ¿Qué era eso? Podríamos suponer, queridos alumnos, que lo que encontraron fue una edición primaria, ¿verdad? Del Deuteronomio, del Deuteronomio. Recuerden, estamos ya en la época de la monarquía, siglo IX, siglo X, ¿verdad? Estamos en la época del pleno apogeo, incluso mucho más, porque evidentemente ya no estaba el reino del norte, ¿no? Siglo octavo más o menos, donde los acontecimientos del Deuteronomio han quedado mucho, muy lejos en la distancia, ¿no? Entonces nosotros se cree que lo que encontraron en el templo de Yahvé era una edición muy primaria, ¿verdad? Una parte, diríamos, del Deuteronomio, toda vez que para esas fechas no existe el Pentateuco tal y como lo conocemos hoy. No era que encontraron primero el Génesis, luego el Éxodo, luego el Levítico, luego el Números y luego el Deuteronomio. Pero la pregunta sería, ¿cómo podemos saber nosotros que lo que encontraron allí pudo haber sido una versión del Deuteronomio por la inferencia que hace el mismo texto sagrado? Vean ustedes. Vamos a leer Deuteronomio
en nuestras Biblias, ya como nosotros lo tenemos ahora, y vean lo que dice Deuteronomio 17, 18 y 19. ¿Mm? Insisto, lo voy a leer en la versión, la Biblia de Jerusalén, ustedes léanlo en su Biblia, y dice el Deuteronomio: cuando suba al trono real, deberá escribir esta ley para su uso, copiándola del libro de los sacerdotes levitas. La llevará consigo, es decir, la ley, la leerá todos los días de su vida para aprender a temer a Yahvé su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos preceptos para ponerlos en práctica. ¿Mm? Bueno, vean ustedes las frases que utiliza el autor del Deuteronomio para hablar lo que iba a suceder en la monarquía. Fíjense que cuando el libro del Deuteronomio se escribe, o más bien cuando el libro del Deuteronomio narra los hechos que escribe, no hay rey. La monarquía vino muchos años después, muchísimos. Sin en cambio, ya había una norma deuteronómica que le ordenaba al rey qué tenía que hacer con la ley. ¿Sí? Tenía que copiarla, tenía que llevarla consigo. El rey tenía que leer todos los días de su vida para aprender a temer a Yahvé, guardando las palabras de la ley y los preceptos. ¿Con qué fin? Con el fin de ponerlos en práctica. Bueno, eso dice el Deuteronomio. ¿Ok? Ahora, volvemos al pasaje de lo que está sucediendo con el rey Josías. Y ahora vamos al capítulo 23, versículos 2 y 3. Y vean el parecido de los textos. Miren, dice: y subió el rey, hablando ya de Josías, a la casa de Yahvé con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor al mayor. Y leyó a sus oídos todas las palabras del libro de la alianza hallado en la casa de Yahvé. El rey estaba de pie junto a la columna. Hizo en presencia de Yahvé la alianza de andar tras Yahvé y guardar sus mandamientos. Y guardar sus mandamientos. Sus testimonios, sus preceptos con todo el corazón y toda el alma, para poner en vigor las palabras de esta alianza escritas en este libro. Todo el pueblo confirmó la alianza. Vean ustedes, hermanos, que la reacción que tiene el rey es la reacción descrita o prescrita en esta parte del Deuteronomio. ¿Qué es lo que hace Josías? Cumple lo que acaba de leer en lo que encontraron en la casa de Yahvé, ¿verdad? Entonces, podríamos nosotros ahora tener tal vez una meridiana idea de que los rasgos primarios de lo que ahora nosotros conocemos como el Deuteronomio ya empezaban tiempo atrás se habían puesto por escrito, pero no fue hasta la época de Josías donde esto se descubre y se considera como el libro de la ley. Un dato que ustedes no pueden perder de vista, ¿verdad? Un dato que ustedes no pueden perder de vista es que cuando se descubre este libro, la mención que se hace del mismo es solamente el libro de Jehová o el libro de Yahvé. ¿Ah? Perdón, el libro de la ley. Así se dice, el libro de la ley. Pero no dice de la ley de Moisés. No dice de la ley de Moisés. Esto aparecerá muchos años después y ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Solo quiero que ustedes tomen en cuenta
este dato y la denominación que se le da a este documento, que como dijimos, es probable que haya sido una edición muy primaria del libro del Deuteronomio por la reacción que tiene el rey al hacer todo esto y hacer alianza de guardar los mandamientos, los preceptos para ponerlos en práctica, nos da la idea de que pudo haber sido esta versión deuteronómica. La reforma entonces de Josías es mucho más fuerte que la de su abuelo Ezequías. Como les mencioné, Ezequías, que fue el bisabuelo, quiso hacer reformas porque Judá, perdón, estaba, bueno, todos los dos reinos siempre se entregaron a la idolatría, siempre. Siempre el problema fueron los ídolos falsos. Siempre fue que Israel, por un lado, adoraba a Dios y por el otro lado, honraba a los dioses paganos. Y el primero que quiso hacer un esfuerzo para normar y decir, saquemos todos los altares a los ídolos paganos, dejemos de hacer sacrificios para ellos, fue Ezequías, pero no lo logró. Luego vino su hijo Manasés, que hizo un desastre, fue el peor rey, ¿verdad? Después vino Amón, que Amón también, la verdad que no hizo nada, y al contrario, hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Hasta que llega Josías al trono, ¿verdad? Y él hace con firmeza una reforma que va a atacar la idolatría y el culto a los dioses falsos, que, insisto, fueron promovidos tanto por su padre Amón como por su abuelo Manasés. Josías, al verse reflejado el testimonio escrito que tenemos del libro del Deuteronomio, evidentemente lo toma con tanta fuerza y dice, basta, y quiebra los altares y quiebra los ídolos, ah, eh, hace pacto con Yahvé, hace alianza con el pueblo confirma esta alianza, ¿verdad? Porque esto es algo muy interesante. Fíjense cómo el encuentro del documento encontrado tiene implicaciones prácticas. Es decir, se vuelve autoritativo. Es decir, que cuando Josías encuentra este libro y lo lee, lo reconoce como autoridad. A eso nosotros le llamamos un libro canónico. Nosotros reconocemos que la Biblia tiene autoridad sobre nosotros. Entonces se empieza a notar la autoridad que tiene el texto bíblico en la vida del pueblo e incluso por encima de la autoridad real. Fíjense cómo el texto es tan poderoso en su forma, en su esencia, en su prescripción, que aún el rey se somete al texto. No es que el rey lo modifica. El rey pudo haber dicho, yo tengo la autoridad, yo soy el rey, yo soy el que manda acá, a ver, tráiganme ese libro, vamos quitándole, vamos poniéndole. No, no. Este hecho, entonces, nos aclara o nos permite conocer la idea de que ya el texto empieza a ser normativo, no solo para el rey, sino para el pueblo. ¿A quién reúne Josías para hacer esta alianza? A todos los sacerdotes, a los escribas, a los funcionarios reales, a la gente de la élite, pero también reúne a todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Leyó el libro de la ley y cuando lo oyeron todos ellos, ¿verdad? El pueblo dijo, lo aceptamos, confirmamos lo que acabamos de escuchar. Luego entonces, queridos alumnos, estamos ante la presencia de un texto que ya de suyo propio, ¿verdad? Tiene su propia autoridad. El rey lo reconoce y el pueblo lo asume. Ahora, este dato también es sumamente importante porque fíjense que la autoridad del texto no se la da el rey. El rey no es que le da el visto bueno al texto bíblico. Esto nos hace a nosotros saber con toda claridad que el texto bíblico fue eh, propio en cuanto a su autoridad. No necesitó la autenticidad de alguna corte real o de algún rey. Simplemente
al reconocerlo como palabra de Dios, eso fue suficiente para que el rey se sometiera a ello y el pueblo, todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, pudiese también someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Esta es nuestra primera evidencia interna que tenemos de estar ante la presencia de algo escrito, ¿verdad? ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo se escribió esta versión primitiva del Deuteronomio? No lo sabemos, ¿verdad? La tradición después dirá que fue Moisés quien lo escribió, pero hasta este momento el pueblo no lo reconoce a Moisés como su autor. No reconoce a Moisés como su autor, solamente dice el libro de la ley, ¿verdad? El libro de la ley. Siguiendo adelante, vamos a situarnos ahora en otro momento, ¿no? Esto que acabamos de ver fue el momento de la monarquía, principalmente de la monarquía del Reino del Sur, ¿verdad? Con Josías, en la reforma que hace Josías. Pero vamos ahora a ver qué pasa antes de que el primer templo se destruya por parte de los babilonios, ¿no? Recuerden que los babilonios van a destruir el templo de Jerusalén y se van a llevar cautivos al exilio parte del pueblo, ¿verdad? Bien, ¿qué evidencia tenemos de que ya estamos ante la presencia de texto sagrado? Hay dos profetas muy importantes hacia finales del primer templo. Estamos ubicados ahora en el siglo sexto antes de Cristo, y dos de ellos tienen que ver con el profeta Habacuc y el profeta Jeremías. Busquen, por favor, si ustedes están siguiendo con sus Biblias, ¿verdad? Que espero que sí, sería muy bueno. Busquen, por favor, lo que dice el libro del profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 2. Acuérdense que tienen que aprenderse ya los libros de la Biblia y deben saber dónde está ubicado Habacuc, ¿verdad? Habacuc está después de Nahum y antes de Sofonías. Esto ustedes ya lo tienen que saber muy bien. ¿Ah? Por favor, no anden buscando el libro de Habacuc desde Génesis. Por favor, se los pido. Tienen ya que saber dónde está el libro de Habacuc, ¿verdad? Bueno, ¿alguien quiere leer qué dice el capítulo 2, versículo 2? Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella. Gracias, amigo mío. ¿Qué significa eso, no? ¿Qué significa esa expresión para que corra el que leyere en ella? La verdad que a veces podríamos leer nosotros el texto sin tener ni la más pálida idea de qué significa. Para eso, entonces, siempre les he recomendado que tengan varias traducciones de la Biblia a su lado. Si nosotros leemos en otra traducción, voy a leer en Biblia de Jerusalén, vean cómo se traduce. Y me respondió Yahvé y dijo, escribe la visión, ponla clara en tablillas para que se pueda leer de corrido. Eso significa. Bueno, ahora nos hace sentido. Hay una indicación ya directa por parte de Dios al profeta Habacuc para que los oráculos que el profeta va a pronunciar no sean más orales, que el profeta no se pare en la plazoleta del pueblo, ¿verdad? Y pronuncie palabra de Yahvé, sino que ahora necesita ponerla por escrito para que quien lea después la pueda entender, pueda leerla de corrido, pueda leerla y comprenderla. Esta indicación de parte de Dios nos hace pensar que muchas profecías son parte de la tradición oral. Muchos profetas no escribieron antes de Habacuc, no escribieron principalmente Amós, Oseas, profetas del norte. No, no es que dijeron, bueno, voy a agarrar mi papiro y voy a escribir el oráculo y después lo voy a leer.
Se cree que muchos de los oráculos de los profetas eran orales, ¿verdad? Ya sea que el profeta se parara frente al rey y le dijera una profecía, no lo llevaba escrito, no llevaba un apunte, y después alguien escribió esos oráculos, ya sea por el profeta histórico, es decir, por el mismo profeta, es decir, Habacuc, pudo haber él mismo haber escrito sus oráculos, o por los discípulos de los profetas. Aquí encontramos la mención de que deben ser puestas por escrito. Evidentemente, insisto, estamos ya en el siglo VI. Estamos a finales de la monarquía. Estamos a punto de que el templo sea destruido por parte de los babilonios y era necesario mantener por escrito, algunas al menos en el caso de Habacuc, las profecías por escrito. Bueno, esta indicación ya es muy clara al respecto. En ese mismo tenor encontramos al profeta Jeremías, ¿verdad? El profeta Jeremías en el capítulo 36, versículos 1 y 2, dice el texto que ahora nosotros tenemos. Aconteció que en el año cuarto de Joyaquín, hijo de Josías, rey de Judá, recuerden que Jeremías tiene un ministerio mucho más fuerte en el reino de Judá, en el reino del sur, fue dirigida esta palabra de Jeremías por parte de Yahvé. Tómate un rollo de escribir y apuntas en él todas las palabras que te he hablado tocante a Israel, es decir, el reino del norte, aunque ya no existía, pero bueno, no me voy a meter a explicar eso, pero dice, escribe lo tocante a Israel, el reino del norte, a Judá, el reino del sur, y a todas las naciones, desde la fecha en que te vengo hablando, desde los tiempos de Josías hasta hoy. Interesante la indicación que nosotros encontramos de parte del profeta Jeremías, donde está esta indicación de parte de Dios de que ponga por escrito desde un principio todo lo que él ha venido diciendo, ¿verdad? E incluso lo coloca desde el rey Josías, ¿verdad? Desde el rey Josías. Y el versículo 4 del capítulo 36 dice, llamó pues Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y apuntó Baruc al dictado de Jeremías todas las palabras que Yahvé le había hablado en un rollo de escribir, ¿verdad? En un rollo de escribir. Pero resulta bueno, recuerden que eh, Baruc es el secretario de Jeremías. Y entonces Jeremías le llama y le dice, Baruc, necesito que pongas a escribir lo que te voy a dictar. Y entonces Jeremías le dice, ¿verdad?, lo que Yahvé le había dicho y lo empieza a escribir en un rollo, ¿verdad? En un rollo. Bueno, la historia sigue. Ustedes pueden seguirla leyendo, pero algo muy interesante es que eh, cuando el, eh, el profeta Jeremías, ya una vez que Baruch ha acabado de hacer la labor de escribir este rollo, lo presenta ante el rey. Para no hacer largo la historia, el rey no le gusta, toma el rollo y lo quema. Y lo quema. Es decir, ese ejercicio que hizo Jeremías de dictado y que Baruch ya lo pone por escrito, se ve frustrado, ¿verdad? Por la acción del rey al quemar el rollo. Y dice el versículo 27, estoy en el capítulo 36 de Jeremías, versículo 27 dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él
todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim. O sea, todo lo que habíamos hecho, lo que había dictado, vuélvelo a escribir, le dice Dios a Jeremías. Eh, y el versículo 32 es algo interesante. El versículo 32. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá. Hasta ahí dijimos, va, lo mismo que le dijo, lo va a transcribir. Pero fíjense algo interesante. Y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Es decir, tenemos una doble versión del rollo que escribe Jeremías de sus oráculos respecto de muchas otras palabras que no estaban en el primer rollo. Ahora, ¿qué palabras estuvieron en el primer rollo y qué palabras estuvieron en el segundo rollo? No sabemos. Pero esta idea de añadir otras cosas, ¿verdad? Era muy propio de aquel tiempo en que se empieza a conformar el texto sagrado, ¿no? No solo insisto, no solo se escriben las ideas iniciales que Dios le dio a Jeremías, sino que se da la libertad de escribir otras cosas, otras palabras, otras indicaciones que no estaban en el primer rollo. Así que se hace la mención de Baruch como secretario para poner por escrito la palabra de Dios hablada. Estos dos ejemplos son muy importantes para entender cómo se da el fenómeno de ir ya poniendo por escrito lo que más adelante se considerará palabra de Dios o palabra de Yahvé. Bueno, ahora nos saltamos al tercer momento. El primer momento fue la época monárquica, ¿va? Con Josías. Segundo momento, la época del profetismo, antes de la destrucción del primer templo, con Habacuc, con Jeremías. Y este tercer momento tiene que ver cuando vienen los babilonios, destruyen Jerusalén y mandan al exilio a muchas personas, ¿va? No a todos. Ya vimos que hubo tres grupos de personas y solamente lo más selecto es lo que llevan los babilonios cautivos a su ciudad. ¿Qué es lo que sucede aquí, hermanos? Como les dije, el exilio babilónico fue uno de los eventos que marcó con mucho mayor fuerza la identidad del judaísmo. ¿Por qué? Porque hay una triple pérdida, ¿verdad? Primero hay una pérdida de su identidad nacional. Son separados. Ya esta identidad nacional se rasga cuando se dividen los reinos y se hace mucho más poderosa cuando las tribus del norte desaparecen. Y ahora son desarraigados entre ellos mismos porque algunos van a Egipto, otros quedan en Jerusalén y otros van al reino del norte. Es decir, su identidad como nación se ve mermada, ¿verdad? Como pueblo de Dios, que era la concepción que ellos tenían. Lo segundo que rompe el paradigma es la Tierra Santa. Esa tierra que Dios prometió a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob y a todos sus antepasados, de que iba a ser suya. Y ahora van a una tierra extraña, ¿no? Ahora van a una tierra pagana, una tierra que no ha sido herencia de Yahvé. Y entonces eso les pegó muchísimo, ¿no? Desprenderse de lo que ellos consideraban su tierra, la tierra que habían conquistado sus padres siglos atrás. Pero lo que más fue impactante fue el templo, porque el templo los unía. El templo era el símbolo de la grandeza política, religiosa, cultural que había desarrollado el Reino del Sur durante todos estos años de existencia. Y ver un templo en llamas, ver el templo donde ellos sabían que el Santo de los Santos, que la presencia de Yahvé radicaba en esas paredes o en ese lugar, convertido en ceniza, ¿no? Destruido completamente, humeando, no lo podían entender. No podían entender que el lugar más sacrosanto de todo el mundo ahora estaba hecho cenizas. Bueno, esto fue un golpe muy fuerte para la ideología
para la idiosincrasia del pueblo de Israel. Esta pérdida fue muy, muy fuerte para ellos. Como sabemos, los líderes de Israel fueron llevados al destierro, los sabios, los sacerdotes, el ejército, incluso el sacerdote Ezequiel, que después tendrá la vocación profética, se convertirá en profeta y escribirá un libro muy extenso y muy hermoso, fueron llevados a una tierra extraña. Ellos tenían que recomponerse. Israel, hermanos, tenía que ver la manera de cómo lograr salir adelante de esta crisis. Se dieron cuenta que sus hermanos del norte no pudieron sostenerse en la crisis y por eso desaparecieron. Ahora, los del Reino del Sur están en la misma situación ahora y saben que no pueden desaparecer. La memoria, entonces, juega un papel muy importante para mantener la unidad nacional y sobre todo la unidad religiosa. ¿Cómo se van a mantener en una ciudad o en una tierra lejana a la suya, donde no les van a dar un templo? En Babilonia no hay un templo dedicado a Yahvé, en lo absoluto. Los babilonios hacen algo interesante, no los separan, los mantienen juntos, hacen como una villa, déjenme plantearlo de esa manera, como una villa a la orilla del río Quebar. No los dispersan los babilonios, quedan juntos. Eso jugó un papel muy importante. Los del Reino del Norte no corrieron la misma suerte. Los asirios los dispersaron, los mandaron para un lado, para el otro. Los babilonios no, los mantuvieron juntos. Eso fue fundamental porque cuando estuvieron juntos dijeron, necesitamos estar unidos, pero ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo nos unimos? No, ¿cómo nos mantenemos unidos? Ya no tenemos tierra, no somos el pueblo y no hay templo. Y entonces la teología, recuerden que los que fueron al exilio fueron los sabios, los sacerdotes, los que conocían todas estas tradiciones de la constitución del pueblo de Israel, ¿verdad? Esto no lo sabía el pueblo común y corriente. Era un conocimiento reservado solamente a la élite del gobierno. Así que se cree que fue en esta etapa en que empiezan a reunirse las tradiciones orales y algunas tradiciones escritas, como lo vimos ya en el caso de Josías, ¿verdad? En el caso de Josías, empiezan a reunirse, ¿verdad? Y entonces empiezan a escribir cosas. Fue una etapa en donde Israel tiene que reinterpretar su historia. Es una etapa en donde Israel empieza a forjar su propia teología monoteísta, porque hasta antes del exilio, Israel era idólatra, tanto Israel como Judá eran idólatras hasta más no poder, ¿no? Hasta más no poder. Adoraban a la reina del cielo todavía. Altares a Baal se contaban por miles en las casas de Israel. Entonces, cuando Dios los lleva al exilio, Israel empieza a darse cuenta que se equivocó profundamente y empieza a escribir su propia teología. Una teología interesante que tiene que ver con dos cosas importantes, el tiempo y el lugar. ¿Verdad? El tiempo y el lugar. Dos aspectos teológicos que juegan un papel fundamental en la teología del Antiguo Testamento. El tiempo tiene que ver con el sábado. Y es aquí donde el pueblo judío empieza a pensar y dicen, Dios ya no está en el lugar porque el templo está destruido. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde podemos encontrar a Dios? En el tiempo. Y entonces el sábado empezó a tomar un papel o empezó a interpretarse de una manera teológica mucho más importante, mucho más profunda. ¿Por qué creen entonces, queridos hermanos, que el sábado es creacional? El sábado no empieza con los 10 mandamientos dados en el monte Sinaí. El sábado es colocado en la teología judía en el relato de la creación.
porque el tiempo es fundamental, ¿verdad? Y santificó y bendijo y descansó Dios en el séptimo día. Estos relatos creacionales se empiezan a escribir en la época del exilio, en donde Israel empieza a entender que debe construir su relación con Dios en una monotonía profundamente fiel, profundamente fiel. Y entonces tienen que construir su propia historia fundacional, no en las historias de sus antepasados, porque evidentemente todos sus reyes fueron terribles, sino más bien en ese Dios único y creador de todo cuanto existe. Por eso los relatos creacionales, ¿verdad?, del Génesis se escriben en la época del exilio. Y el sábado juega un papel fundamental. El sábado no es ah, un día judío, diríamos, ¿no? No es algo que le pertenezca a la cosmovisión judía. El sábado representa el tiempo de Dios, el tiempo que es bendecido, santificado y descansado. Ujú. Así que esto fue lo que los unió, ¿verdad? Lo que los mantuvo. No fue el templo más, porque recuerden, el templo no está más, sino que los unió fue el día de reposo. Entonces, hermanos, esto fue fundamental en la teología. Esto lo vamos a desarrollar mucho más cuando veamos Introducción al Antiguo Testamento. Vamos a explicar con mucho mayor a profundidad los detalles pormenorizados de cómo suceden estas cosas. Pero fue interesante mirar el tema del sábado como punto de unión, de unificación. El templo no está, entonces el sábado jugó un papel fundamental. Cuarta etapa, la época persa, ¿verdad? Ahora ya los persas han vencido a los babilonios y ahora con los persas, como dije en la clase de ayer, eran muy indulgentes con los pueblos conquistados y a ellos no les gustaba llevárselos a sus territorios. Sé que les decían, ¿saben qué? Vuelvan a sus pueblos y siguen estando bajo nuestro dominio, pero vuelvan otra vez. Bueno, ahora en esta época persa, tenemos la historia de dos personajes, ¿verdad?, que aparecen con sendos libros, con nombres de sendos libros, Esdras, Nehemías, y nos ubicamos en el año 400 antes de Cristo. Veamos primero Esdras. Esdras es descendiente de la casa de Aarón, es decir, entonces que tiene un papel elitista, ¿verdad? Es decir, al ser descendiente de la casa de Aarón y no de los levitas, sino de la casa de Aarón, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Que incluso hubo un pleito ahí, no se querían los aaronitas con los levitas. Formaba, por tanto, parte del grupo de élite del sacerdocio israelita. O sea, Esdras no era cualquier persona, ¿verdad? Era un hombre muy preparado. Y fíjense ustedes lo que sucede. En el capítulo 7, versículo 6 del libro de Esdras, de nuestra Biblia, fíjense lo que dice. Este Esdras subió de Babilonia, es decir, vino del exilio y llegó a Jerusalén. Era un escriba versado en la ley de Moisés. Vean cómo ya para la época de la restauración o la época persa en la que nosotros nos encontramos, se le atribuye de manera definitiva a un personaje llamado Moisés todo lo que tiene que ver con el tema de la ley. El libro que encontraron en la época de Josías solo era el libro de la ley. Pero ahora se ha desarrollado una teología por parte del pueblo de Israel que le va a atribuir a Moisés, y de ahí la tradición de que el Pentateuco haya sido escrito por Moisés. Dice que había dado Yahvé, Dios de Israel, como la mano de Yahvé su Dios estaba con él, el rey le concedió todo lo que pedía, hablando de Esdras. Bueno, este
descripción que encontramos de este pasaje nos dice dos cosas. Primero, que Esdras se presenta como un maestro, como un escriba, es un experto en transcribir cosas. Y será en épocas, en forma bíblica, porque los escribas existían mucho tiempo atrás en otras culturas, pero en concepto bíblico, ¿verdad? ¿Será esta función que inaugurará Esdras lo que acompañará toda la época de los persas, de los griegos, hasta la época romana, que llega el tiempo de Jesús? Así que era un personaje sumamente ilustrado, era un sabio. Ya para este tiempo, al parecer, ya se conocía la ley de Moisés, ¿no? Se conocía ciertos libros y se le atribuía a Moisés. La ley entonces se le atribuiría a él, a Moisés, y entonces la Torá se convertirá en la piedra fundacional de la identidad judía. Ujú. A partir de esta experiencia es como los judíos, como lo dije en alguna clase, considerarán entre todos los libros del Antiguo Testamento la Torá como los libros más sagrados de toda su literatura. Ujú. De toda su literatura. Así que bueno, vemos que ya para la época persa ya hay un conjunto de libros, ¿verdad? Que al parecer empiezan a tomar la forma que nosotros creemos que ya puede ser que sea un poco el Pentateuco que nosotros conocemos y que se le llamará la ley de Moisés. Ujú. Ya para esta fecha se ha ido acomodando de a poquito, los libros han ido tomando forma, alguien a través de los años ha ido acumulando hasta que se conoce la ley de Moisés. A mediados entonces del siglo V, los israelitas ya habían adoptado por completo la autoridad del Pentateuco, o al menos lo que se creía o se conocía de él. Esto ya nos lo dice el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 1, que dice: todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que Yahvé había prescrito a Israel. Esta deducción o esta inferencia nos hace pensar que el pueblo conocía ya este libro, ¿verdad? Y se sometía a él. Fíjense, el libro o este conjunto de libros no necesita la autoridad de nadie para ser considerado como sagrado, como normativo. No, el pueblo lo reconoce de suyo propio, ¿verdad? Así que la Biblia no se le puede atribuir a ningún personaje en particular que le haya dado la autoridad o que haya elegido cual o tal cosa. Fue el mismo pueblo que, reconociendo que era palabra de Dios, lo leía. Así que para estas fechas, para el siglo V, al parecer los israelitas ya se sujetaban o reconocían la autoridad del Pentateuco. Tan es así que estaban celebrando una fiesta que había sido prescrita antes del destierro, ¿verdad? Y que aparece en el Pentateuco según el versículo 2 que dice: trajo el sacerdote Esdras la ley ante la asamblea, integrada por hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón, era el día 1 del mes séptimo. Con estas referencias, entonces, podemos darnos cuenta que ya el pueblo de Israel reconocía textos sagrados, textos normativos, textos que, en el caso de Esdras, ser un escriba, un maestro de la ley de Moisés, le daba la autoridad suficiente para enseñarle al pueblo y que el pueblo se sujetara a ella. Muy bien. Eh, bueno, voy a dejar aquí, hermanos, voy a dejar aquí porque me falta la etapa del silencio, que es la etapa griega, ¿verdad? Que es la etapa griega. Después vendrá la etapa romana. Tenemos que ver el testimonio de los libros apócrifos que nos dan al respecto, ¿verdad? Y tenemos que ver también el testimonio de uno de los historiadores más importantes que se tiene del Antiguo Testamento, que es Flavio Josefo,
para poder entender ya, ir cerrando conforme ha pasado el tiempo, ir cerrando todo este proceso de conformación, todo este proceso de cómo el pueblo va entendiendo que esas escrituras que se tienen y que se han transcribido de generación en generación son normativas, son autoritativas. Ahora nosotros las llamamos canónicas, ¿verdad? Pero es interesante ver, al menos con estas pocas inferencias que tenemos del texto sagrado, de cómo se ha ido dando este proceso. ¿Ok? Así que bueno, voy a dejar aquí para, no sé si aburrirlos, no sé si los aburrí, no sé si los cansé, no sé si los desorienté, no lo sé, hermanos, así que díganme un poco. Eh, algunos de sus compañeros anteriores me decían, qué bueno que la clase está grabada, dice, así yo lo puedo ver un montón de veces porque no entendí nada. Bueno, alguna pregunta, duda, hermanos, por favor. Por eso estamos aquí, para aprender, ¿no es cierto? Para darnos cuenta que la Biblia no nos cayó del cielo, que ha sido todo un proceso maravilloso y asombroso y extraordinario. Y eso nos hace tener mucho respeto a la palabra de Dios, en mi entendimiento, ¿verdad? Nos hace tener mucho respeto a la palabra de Dios. Bueno, preguntas, hermanos, dudas, comentarios. Si algo no se entendió, por favor, siéntanse con toda la libertad. En mi caso, no termino de conocer y es inagotable, como que hay mucho, mucho, mucho por más que uno indaga y uno busca y uno mira, eh, siempre hay cosas nuevas por descubrir y por conocer que no sabíamos. eh, Así que bueno, está buena, están buenos estos temas. Gracias, Mariela, gracias, gracias. No se sientan mal si es mucha información, tal vez abrumadora, ¿no es cierto? Porque a veces no es que sepamos mucho del texto sagrado, pero de a poquito, gracias a Dios que estamos aquí estudiando y aprendiendo un poco más, y de a poquito vamos a ir agarrándole la mano, ¿eh? No se preocupen, tenemos mucho tiempo, pero lo más importante es que ustedes vayan teniendo conciencia de cómo este proceso, ¿verdad?, de formación del texto bíblico ha sido asombroso, ha sido, yo digo, guiado por la mano de Dios, pero evidentemente con todas estas aristas de las cuales a veces ni siquiera nosotros conocemos porque el texto es muy antiguo. Pero sí, es fascinante y nos ayuda a entender un montón de cosas. Muy bien, ¿alguien más, hermanos? Seguramente alguien va a decir, yo voy a necesitar tomar unos 4 mates, 4 termos de mate para entender todo esto, porque si no, no voy a entender nada. No, yo me estoy desasnando de un montón de cosas. Siempre pensé que era cronológico los libros. Como iban apareciendo, como decimos acá en el campo, como iban apareciendo, lo iban a palo y a la bolsa. Pero no. Así que, pero no, así que gracias porque se me aclararon varias dudas. Y bueno, hay que aprender. Sí, sí, Walter, quédate tranquilo. Yo viví mucho tiempo pensando que así era, pero ahora conocer un poco más, la verdad que si antes me daba gusto, hoy me da mucho más. Pero de a poquito vamos a ir aprendiéndolo. De a poquito. Gracias, pastor. No, por favor. Bueno, si no hay alguien más de Eddie, Noé, mi hermana Claudia, mi hermano Edwin. No, de mi parte agradecido nada más, mi hermano. Gracias, Edwin. Gracias. Un Gracias. abrazo para todos. Gracias a Dios. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a ver el tema de la época griega y lo que nos resta. Y vamos a entrar un poco ahora a ver el tema de la Biblia griega o el canon griego para que conozcamos cómo se da esta Biblia, ¿ok? Que es una Biblia que los apóstoles leen, los apóstoles, y que es muy probable que Jesús también leía.
la versión griega de las Sagradas Escrituras. Es muy probable, y es muy probable, o es altamente probable, que Pablo haya sido la Biblia que utilizó para escribir las cartas del Nuevo Testamento. Así que bueno, vamos a mirar también el canon griego. Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana. Abrazos y bendiciones para todos. Cuídense, hermanos. Linda tarde, paz.